Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de Thomas Hobbes o Thomas Hobbes, que es una persona que nació en el 1588 en Inglaterra. Había sucedido una guerra civil bastante importante, entonces estaba todo como muy a flote la cuestión de lo que era el conflicto, el ser humano conflictivo. Él viene de una educación, él empezó la facultad cuando tenía 14 años y tuvo una educación todo centralizado en lo que era la escolástica, ¿no? La escolástica es el conocimiento, estaba basado en, como digamos, como la última palabra la tenía la fe. Entonces, mucho de San Agustín, Tomás de Aquino, esta cosa de decir, bueno, la palabra la tiene Dios, todo nuestro raciocinio está basado en lo que diga la fe. En las encíclicas había como un centralismo en lo que era el Papa, la soberanía dentro de lo que era la iglesia. Entonces él viene como a romper un poco esto, entre otros contractualistas, ya vamos a hablar de lo que es el contractualismo, y dice, va por otro lado, el tema va por el raciocinio de los seres humanos, no va por una cuestión de fe, no va por nada de Dios, ni nada por el estilo. Y algo que decía mucho, algo que hacía hincapié era que estaba lo que correspondía a las ciencias duras, a las ciencias naturales, las empíricas, que quiere decir esto, por ejemplo, que es todo observable, es decir, que yo, por ejemplo, digo, esto es una manzana arriba de la mesa porque la estoy viendo. O sea, es una prueba empírica de lo que estoy observando. En cambio, lo que sería la parte, lo que da poder a un ser humano, a un grupo de seres humanos, es la parte de lo racional, lo que sería la parte de las ciencias sociales, si se podría decir. Combinamos que en esa época todavía no estaba todo definido de esta manera y se estaba como indagando, se estaba descubriendo, y rompe un poco se contrapone un poco con Aristóteles, que hay un podcast donde hablamos de justamente Aristóteles, del son politicón, de esta cosa de decir de que el ser humano es un animal político, es un animal racional, y lo que dice Hobbes justamente es que el hombre es el lobo del hombre, o sea, el hombre siempre se refiere a hombre, ¿no? Acá, digamos, el ser humano en general, de que en un estado de naturaleza lo único que hace es sobrevivir. Primero dice que los seres humanos somos todos iguales y en un estado de naturaleza lo que hacemos es sobrevivir, nos matamos como para poder pervivir en un ambiente. Sumado a esto, también dice que los recursos son escasos. Entonces, el recurso escaso quiere decir que si yo hay algo que no tengo, pero veo que otra persona lo tiene, directamente es muy probable que incurra en violencia para quedarme con eso que yo no tengo. Entonces, como que lo que se necesita acá en este caso para dejar de vivir en un estado de naturaleza es básicamente utilizar la razón. Entonces, en eso, a partir de eso, basa lo que sería la organización de la sociedad y la constitución del Estado moderno. El Estado moderno estamos hablando año entre fines de 1500, principios de 1600. Recuerden que encima, o los que no sabían, Hobbes vivió hasta los 91 años. Para esa época es como una persona, es Highlander básicamente. Entonces, bueno, a partir de esa premisa empieza a construir lo que sería una filosofía política, o en realidad ya la estaba construyendo con esta forma de pensar, con esta línea de pensamiento. Habla de que los hombres son sociales, o sea, como que no hay una necesidad de ser social, pero los hombres son sociales por la necesidad de preservarse en la vida, como que hay una necesidad de salir de ese motivo. Volviendo un poquito a lo que es el estado de la naturaleza, decía que antes que se erigieran las ciudades, o sea, las civilizaciones, las construcciones, etcétera, que los hombres vivían en un estado de naturaleza, en una situación permanente de guerra. O sea, el hombre estaba como un poquito traumado con esto que había comentado anteriormente de la guerra civil. Él habla que las leyes de la naturaleza son las que permiten al hombre conservar su vida. O sea, las leyes de la naturaleza, no estamos hablando de justamente el estado de naturaleza, sino las leyes de la naturaleza. Que la ley de la naturaleza es un precepto descubierto por la razón que le prohíbe al hombre hacer aquello que pueda destruir su vida o privarle los medios para conservarla. En el Leviatán, bueno, el Leviatán, ya vamos a hablar de esto, es un libro que escribe Hobbes, donde habla un poco del estado de naturaleza y todo esto como para hacer una introducción, y recién en el capítulo 13 empieza a hablar de las políticas. Y nombra 19 leyes, de las cuales las más importantes es la ley de autodefensa, todo hombre tiene derecho a defender su propia vida, la ley de igualdad, todos los hombres son iguales en la naturaleza, esto que había comentado anteriormente,
en su derecho a la libertad y a utilizar todo lo que esté en su poder para preservar esa libertad. La ley de la paz, los hombres deben buscar la paz y seguir los caminos que conducen a ella. Y la ley de la justicia, por ejemplo, los hombres deben cumplir sus promesas y los acuerdos que han hecho. Bien, entre otras, ¿no? Son 19, esas son como las más importantes. Las leyes estas lo que hacen es buscar, establecer fundamentos para una sociedad justa y ordenada. O sea, el chabón lo que quería era establecer una especie de paz y decir, bueno, vamos a organizar esto que es un caos. Entonces, dice Hobbes, para salir del estado de la naturaleza, lo que tenemos que hacer es crear un gobierno fuerte y centralizado. Hobbes era si bien Hobbes defendía la propiedad privada, él decía que tenía que haber, era muy pro monarquía. Él decía que tenía que haber un rey, un soberano, al que se le pueda adjudicar, decir, bueno, vos sos el supremo, hacete cargo, pero vas a depender de nuestras libertades individuales. Ahora vamos a desarrollar un poquito eso. Entonces, acá es lo que se empieza a hablar de lo que es el contractualismo. Esto es una definición más lockeana, pero que la utiliza Hobbes porque el contractualismo es el contrato social. ¿Qué quiere decir el contrato social? Que decir, bueno, entre, por ejemplo, dos personas, a vos es como pedir un gusto de helado. Entonces, ¿vos qué querés? Tenemos acceso a un gusto de helado. Bueno, yo quiero dulce de leche y el otro dice yo quiero quinotos al whisky. Entonces, es como decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo para llegar a un punto en común, a un sabor en común. No sé, quinotos al dulce de leche. Y le decimos al soberano, pedí este sabor. El soberano no puede interceder. Porque en el caso que el soberano se inmiscuya, ya queda dentro de lo que es el contrato social. Entonces tendría que surgir un nuevo soberano que quede exento de esto y es el que ejecute este pedido del quinotos al dulce de leche. O sea, en resumen, el pacto de los ciudadanos es entre sí. El gobernante ejecuta a raíz del pacto entre los ciudadanos. Vamos a ponerle un marco, una definición al contractualismo. El contractualismo es una teoría filosófica y política que sostiene que el origen y la legitimidad del poder político y la autoridad derivan de un contrato social entre los individuos de una sociedad. Estas teorías se basan en la idea de que los individuos renuncian a ciertos derechos y libertades individuales en favor de un gobierno que, a cambio, se compromete a proteger la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Esto es un poquito lo que dice el monopolio de la violencia de Weber. Esta cosa de decir, yo, si estoy enemistada con otro personaje, con un vecino, yo no voy, por ejemplo, digo, no sé, mi vecino está enojado y me corta las ramas del árbol que está accediendo a su patio. Entonces yo voy y digo, me cortaste las ramas sin mi permiso, entonces yo le tiro un piedrazo por la ventana. Y se hace una pelota de nieve que no podemos llegar a nada. Entonces, ¿qué hace? El Estado se va a encargar de intervenir y decir, vamos a poner leyes o vamos a ver ciertas cuestiones como para decir, bueno, vos hiciste mal por cortar la rama, la próxima vez que quieras cortar la rama, pregúntame o hacemos algún contrato social donde yo como soberano te digo está bien o está mal. Bueno, sería una forma también de establecer ciertas leyes que provienen del estado de naturaleza, las leyes de la naturaleza, y en este caso también la coerción. Es decir, por ejemplo, en vez de yo tirarle un piedrazo a la ventana a mi vecino, digo, policía, me cortaron las ramas. ¿Está bien? Entonces, acá viene un poco con lo que decía lo del monopolio de la violencia de Weber, esta cosa de decir, donde el Estado es el que garantiza esa protección y evitar la violencia, ¿no? Entonces, volviendo un poco al Leviatán, que si quieren y pueden, googleen la portada, que es un dibujo que representa el Leviatán. Recuerden que Hobbes estudió por medio de la escolástica toda esta situación de Dios, etcétera, etcétera. Entonces el Leviatán es un monstruo bíblico. Hay gente que dice que representa al demonio, otra gente que representa otras cosas, pero bueno, que es un monstruo gigante, indestructible, etcétera. ¿A qué se refiere con el Leviatán? Si ven la portada van a ver que hay una cabeza gigante que parece las cartas españolas y es un cuerpo. Y ese cuerpo está constituido por un montón de seres humanos. ¿Qué significa eso? Que justamente cada individuo representan una parte del cuerpo del Leviatán, que el Leviatán sería el soberano. Entonces, esos individuos sería la sociedad, cuyo contrato social es lo que le dice al soberano, necesito que me gobiernes o hagas esto o aquello. Básicamente el soberano sería como una persona pasiva de recibir las órdenes del pueblo. ¿Está bien? Entonces, un poquito como lo que sucede actualmente con lo que es la presidencia. O sea, como que el presidente en realidad no tiene que hacer lo que se le canta, sino que básicamente cubrir las necesidades del pueblo. Como mucha gente dice, la gente estatal, las personas que están en el Estado son empleados nuestros, ¿no? Muchas veces en la práctica sucede lo contrario, pero bueno, sería esa la idea en la concepción del Estado moderno que pervive actualmente y que hay muchos elementos también de estos constituidos. Bien,
Hobbes describe al Leviatán como un ser monstruoso, una criatura gigante hecha de muchas personas que actúan como un cuerpo político unido. En esta metáfora, los individuos renuncian a sus derechos y libertades individuales a favor del poder soberano del Leviatán, quien se encarga de mantener el orden y la justicia en la sociedad. Básicamente lo que acabo de decir, pero con unas palabras más formales. El Estado tiene el poder de ejercer violencia física. Más o menos lo que decía con el ejemplo de la rama, el vecino, etcétera, etcétera. Pero el Estado te dice, bueno, basta, me hincharon. Entonces les mando un grupo que tiene la legitimidad como para decir, bueno, te portaste mal, listo, ejerzo la violencia. Pero está legitimado porque viene desde el lado del soberano, no es desde parte del individuo. Sobre aquel que violente el pacto, que el pacto no es social sino de unión, ¿está bien? Una cosa es el contrato social y otra cosa es el pacto. Porque el pacto no es social sino que es de unión. Es porque el Estado surge con fines individuales, para que los hombres no choquen entre sí, por eso es unión. El Estado debe velar por la seguridad de los hombres como individuo, donde cedo mi derecho de defensa para dárselo al rey. Es el poder político por encima de todo. Es la protección de la propiedad privada. O sea, estas cuestiones, estas ideas liberales que más allá que si bien codependen de un ser superior, que no es Dios, que es un ser humano, con el poder otorgado por el pueblo, igualmente se sigue defendiendo la propiedad privada. Con lo que yo hago, no te estoy molestando a vos, no te estoy invadiendo a vos, como que está todo ok. Así que tenemos mucho de todo esto que se utiliza actualmente, inclusive las leyes y un montón de cuestiones de aparatos, de cuestiones organizativas, gubernamentales, judiciales, etcétera, que toman esto de referente, que bueno, que han ido evolucionando. Muchas cosas han ido evolucionando y otras cosas no tanto, ¿no? Por eso es muy importante estudiar a Hobbes, porque Hobbes, como filósofo político, ha establecido lineamientos para lo que vivimos actualmente a nivel político en el territorio tanto nacional como mundial.